En el 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vamos a orar. Señor, te ruego una vez más que me des de tu gracia para poder predicar, para poder enseñar tu palabra a tu pueblo, Señor. Quítame de en medio para no ser un estorbo, y sé tú, Señor, sé tú y solo tú el que hables a nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque has puesto en Cristo la piedra angular, esa piedra, Señor, que para muchos fue tropezadero, pero para nosotros es preciosa. Ayúdanos, Señor, a reconocer en Cristo y a predicar a Cristo como el Salvador de nuestras almas. Dame de tu gracia al enseñar y a mis hermanos de tu gracia al escuchar. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces esta es una disputa que se está llevando por causa de un milagro que se llevó a cabo a través del Señor utilizar a estos dos apóstoles, que es en este caso Pedro y Juan. Este hombre que era un hombre de edad, según el versículo 22, era un hombre que tenía más de 40 años, se había hecho el milagro de que él había recuperado el hecho de poder andar y poder caminar. Eso lo hemos estudiado anteriormente, pero a través de eso viene una disputa entre el pueblo, más que el pueblo, entre los líderes religiosos de aquellos tiempos. Y debemos recordar que hace unas semanas atrás les enseñaba que era en sí el Sanedrín aquellos que estaban teniendo esos conflictos, esas peleas, y sobre todo era la familia de los sumos sacerdotes, porque en el versículo número 6 dice que estaba el sumo sacerdote Anás, y también estaba Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Bueno, resulta que este Anás era este hombre que había sido sumo sacerdote, pero también vamos a encontrar que parte de su familia era este hombre llamado Caifás, y algunos eruditos piensan que también Juan y Alejandro eran sus hijos y que ellos entonces tomaban parte o participaban de esa manera para poder tomar los papeles o el rol del sumo sacerdote. Ahora, todo esto era algo que estaban haciendo de manera descontrolada en cuanto a la ley de Dios. Sin embargo, era algo que estaban haciendo. Juntan la familia de los sumos sacerdotes y dice que mandan a llamar a Juan y a Pedro, y poniéndolos en medio, versículo 7, les preguntaron y les dijeron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, cuando ellos están preguntando, debemos nosotros recordar que esta familia misma de los sumos sacerdotes había sido la misma familia, juntamente con el Sanedrín, aquellos que habían acordado el hecho hace algunos días atrás, de hecho más de un mes atrás, en el cual ellos habían decidido ejecutar a aquel hombre que se hacía llamar a sí mismo el Mesías, es decir, al Señor Jesucristo. Y esta familia este grupo era el mismo grupo que habían decidido y habían dado su voto para poder asesinar o para poder matarlo, en este caso al Señor Jesucristo. Este mismo grupo ahora han pasado unos días y los seguidores del Señor Jesucristo, que en este caso son los apóstoles y específicamente aquí Pedro y Juan, vienen ante ellos y les preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Les pregunta eso porque era algo notorio, porque muchas personas habían visto el milagro que se había llevado a cabo. Ahora, según lo que acabamos de leer, porque quiero que usted y yo pensemos un poquito, según lo que acabamos de leer, ¿usted qué cree? ¿Que el grupo de personas era como de unas 1,000, de unas 5,000 o de unas 10,000 personas? ¿Cuántas personas cree que estaban ahí reunidas en medio de todo esto que está sucediendo aquí?
A ver si prestó atención porque lo acabamos de leer. Bueno, déjenme recordarles. En el versículo 4 dice que pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Quiere decir que todos? No, dice muchos. Ahora, ¿cuántos fueron los que creyeron? Y el número de los varones era como 5,000. Eso nos da una abertura para poder comprender que había muchísima gente allí. Era un gentío que estaban allí en la puerta. Usted y yo recordamos que estaban ahí en la puerta de la Hermosa, y ahí es donde se suscita eso. Y entonces no podemos pensar que eran unos 100, 200, 1,000 o 2,000. Eran más de 5,000, porque solamente los que creyeron eran 5,000. Es decir, ese milagro era algo tan notorio que no era algo en lo cual ellos podían decir, no, pues nadie sabe, lo vamos a ocultar. No, era algo que había sido manifestado a muchísima gente. Es más, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en una manera de poder expresar la palabra de Dios, dice que se reunió todo el pueblo. Todo el pueblo, y eso nos lo repite en dos diferentes ocasiones en el capítulo número 3, donde dice que estaba todo el pueblo reunido. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a ver que entonces no nada más está la familia de los sumos sacerdotes, sino hay muchísima gente allí. Ahora, eso es importante. En el versículo número 8 dice entonces: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Es decir, Pedro se va a dirigir a ellos. ¿Por qué a ellos? Pues es sencillo, porque ellos lo están cuestionando. Y está llamando a los gobernantes del pueblo, que es el Sanedrín, y a los ancianos de Israel. Está refiriéndose a ellos, y después en el versículo 9 dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, mira esto. Este grupo del Sanedrín habían apenas, no hace mucho atrás, habían ellos dicho: ¿sabes qué? Vamos a darle muerte a Jesús. Por sus milagros, por la gente que le está siguiendo, por todo lo que está pasando, cómo alborota al pueblo, todo lo que él dice, todo lo que él enseña, todo lo que él hace, cuántos milagros está haciendo, y acababan de matarlo. Ahora están los discípulos y les dicen: bueno, nosotros no lo hemos hecho en nuestro nombre, lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es importante los nombres con los cuales se mencionan a Jesús. Por ejemplo, este nombre, Jesucristo. El nombre Jesucristo es una conjugación de dos nombres que se le dan al Señor Jesucristo. El primero, Jesús, el nombre con el cual el ángel le dijo a María, le dijo a los padres del Señor que le llamaran Jesús, y llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador. De hecho, el mismo ángel dijo: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, el nombre Jesús significa Salvador. Es el nombre Yeshua. El nombre Yeshua en el idioma hebreo es el nombre Josué. De igual manera, es el mismo nombre que quiere decir el Salvador. Ahora, cuando nosotros vemos la manera en la que Pedro va a presentar al Señor, no lo va a presentar diciendo a Jesús únicamente. ¿Por qué? Porque está hablando con los ancianos del pueblo, porque está hablando con los conocedores de la ley, porque está hablando con aquellos que saben la ley de Dios, y lo va a presentar, note esto, versículo 10, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. El nombre Cristo es el segundo nombre, Jesús, Cristo. El nombre Cristo viene de la palabra griega Christos, pero viene que se deriva a la vez del nombre hebreo Mesías, el Mesías.
En el Antiguo Testamento vamos a ver muchas menciones acerca del Mesías. La primera mención que tenemos acerca del Mesías en la palabra de Dios lo conocemos teológicamente como el protoevangelio. Es la simiente de la mujer que vendría a herir o a matar a la serpiente. Eso es cuando en Génesis 3:15 la palabra de Dios, después de que el hombre peca, Dios da una luz y habla acerca de alguien que vendría a derrotar al diablo, aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, nos los testifica así en el libro de Hebreos. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vamos a ver muchas menciones mesiánicas. Ahora, lo hemos estudiado en la escuela dominical y por eso no voy a ahondar mucho en esto. Pero muchas menciones del Mesías son dadas en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas eran esas profecías que hablaban de aquel Salvador, de aquel que vendría a poner su reino, aquel que sería el mismo Dios encarnado, el Emmanuel, según Isaías. Y esas profecías apuntaban a un Mesías. El nombre Mesías viene de la palabra ungido. ¿Por qué? Porque el Mesías era el ungido de Jehová. El ungido de Jehová es el Mesías, y en el griego la palabra Mesías es Cristo. En otras palabras, les está diciendo de manera clara, contundente y directa Pedro a aquellos que son el Sanedrín, que en el nombre de Jesucristo, es decir, de Jesús el ungido del Señor, de Jesús el Mesías, en el nombre de Él nosotros hemos hecho este milagro. Note que Pedro no se está adjudicando el milagro. Note que Juan no están diciendo, no, pues nosotros, no, están diciendo que el único que puede hacer milagros es Dios, y en este caso lo está haciendo a través del ungido de Jehová, Jesucristo, y luego añade diciendo, de Nazaret. Ahora, ¿por qué era importante que diera esta conclusión diciendo, porque en versículo 10 dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret? ¿Por qué? Porque ellos sabían que de Nazaret vendría el Cristo. Y eso para un judío ordinario tal vez no representaba mucho, pero para los maestros de la ley, para aquellos que conocían la ley de Dios, eso era una enseñanza teológica tremenda. Y aquí están dos hombres que son del vulgo, dos hombres que no tienen porque note por favor versículo 13, dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En otras palabras, ellos sabían que ellos no eran estudiosos, que no conocían de la ley. Ellos inclusive eran pescadores. ¿Y qué conocía un pescador de la ley de Dios? Probablemente muchos de los pescadores ni siquiera sabían leer, no tenían la posibilidad de ello. Pero aquí tenemos a estos dos que eran más que pescadores. Eran aquellos enviados del Señor, se les conocía como apóstoles del Señor, que ahora están predicando. Y Pedro está anunciando a los líderes religiosos, nosotros hemos hecho este milagro, pero ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es decir, aquel que ustedes decidieron matar, aquel que ustedes negaron, aquel que ustedes no quisieron escuchar, aquel Jesús que estuvo entre ustedes, Él, en su nombre hemos hecho este milagro. Y dice más contundentemente en medio del versículo 10, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Como dicen coloquialmente hoy en día, no se los mandó a decir, se los dijo directo.
Ellos le dicen, ¿y por qué ustedes hacen eso? ¿Y en nombre de quién? Bueno, qué bueno que me preguntas esto. A ver, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, toda la familia de los sumos sacerdotes, aquí está el Sanedrín, aquí está todo el pueblo. Qué bueno que me preguntan esto. Bueno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros hemos hecho esto. Es más, ese Jesús de Nazaret que ustedes mataron, que ustedes prendieron, que ustedes dieron su voto, y quien Dios resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta qué manera, qué directo fue el mensaje? Ahora, llegamos al versículo número 11, donde dice la Escritura también lo siguiente: este Jesús, al cual ellos habían dado muerte, dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando nosotros leíamos hace un momento en el Salmo 118, y si me acompañan una vez más, por favor. Este salmo también es un salmo mesiánico. Y el Salmo 118 lo que va a presentar, porque aquí vamos a ver una profecía que tiene su cumplimiento precisamente aquí en estos tiempos. Pedro dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el Salmo 118, versículo número 20, este salmo mesiánico va a decir lo siguiente: esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Está hablando del Mesías. ¿Se acuerdan lo que dijo el Mesías, lo que dijo Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, versículo 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este salmo mesiánico está apuntando que el Mesías sería rechazado. En otras palabras, es lo que está diciendo aquí. En el versículo número 23 dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan de eso? También fue expresado ahí con el Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltará. A alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Un salmo mesiánico. Y está anunciando que este Mesías sería desechado. Ahora, aquí Pedro tiene el conocimiento de que estos conocen la ley. Y si alguien conocía los textos de la Escritura, eran precisamente estos líderes religiosos. Y le está diciendo, miren, este Jesús es la piedra reprobada. Acuérdense, estaba escrito que Jesús sería, el Mesías sería la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos la palabra que se utiliza aquí para piedra reprobada, esta palabra en el hebreo se va a mencionar en diferentes lugares en la Escritura y con diferentes connotaciones, por supuesto. Pero en la mayoría de las veces que aparece esta palabra o esta misma forma de palabra, la encontramos de la siguiente manera, hablando de la piedra reprobada. En este caso, solamente la palabra piedra. Vamos a unos textos, por favor. Deuteronomio capítulo número 32. En Deuteronomio capítulo número 32, este es el cántico que escribe Moisés. Y en el versículo número 4 dice la Escritura, Él es la roca cuya obra es perfecta,
¿A quién está haciendo referencia? Está haciendo referencia a Dios. Y está diciendo, Él es la roca. En otras palabras, está diciendo que esa piedra, en este caso la traducción es roca, es Dios. Dios. Cuando se hace mención en el Salmo 118, está diciendo acerca del Mesías, y el Mesías, que es Dios, sería rechazado por los edificadores. Lo tenemos en diferentes textos. Vean versículo 15 en ese mismo pasaje. Pero engordó Jerusún y Tiro coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Está hablando de Dios mismo. En el versículo 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste. Está hablando de Dios, es la misma connotación. Versículo 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Esa es la palabra. Una aparece con minúscula y otra con mayúscula. La que aparece con mayúscula es la misma palabra que suscita en el idioma griego. Porque la roca de ellos no es nuestra roca. Y aparece en diferentes textos. Vean uno más. En 2 de Samuel capítulo 22, en el versículo 2, dice también en un canto, en este caso David, dice, Dios mío, fortaleza mía, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Es la misma palabra. Lo tenemos una vez más en Isaías 28:16, pero también la tenemos en Daniel. Ahí es donde quiero que vayamos. El libro de Daniel, en este caso, esta profecía que se da aquí en Daniel, usted recordará acerca de este sueño que tiene Nabucodonosor y esa estatua que ve. Pero en Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45, cuando Daniel está interpretando ese sueño a Nabucodonosor, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada, miren esto, una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahí lo que vemos es una profecía de una piedra que destruiría ¿qué? Todos los reinos. Todos los reinos. Esa piedra era una profecía mesiánica. Cuando estamos entonces en el libro de Hechos, está diciendo, este Jesús es la piedra. Está hablando de todas esas profecías mesiánicas y de eso que sucedería, en este caso, para con toda la nación. Ese es Cristo. Es la piedra angular. Ahora, también para los que le rechazan, dice que esta sería la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que desmenuzaría, destruiría, acabaría con ellos. Porque la piedra del ángulo, hay varias interpretaciones de qué es la piedra del ángulo. Una de las interpretaciones más coherentes y que tiene también mucho sentido es una piedra en la cual era llevado un sacrificio. Y esa piedra era donde a veces se llevaba el sacrificio y se consumaba el sacrificio. En este caso era una piedra que causaba muerte. En este caso está diciendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Algunos otros dicen que era un tipo de onda que se lanzaba y que a través de esa era destruido a alguien o era muerto a alguien. Bueno,
la connotación en todas las interpretaciones da una connotación de una piedra con la cual chocan y la piedra desmenuza. Es en la visión de Daniel, esta piedra que destruye, que acaba con los reinos. Ahora, eso es para aquellos que lo rechazan. Sin embargo, para nosotros que creemos, Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra más importante. Mira, por favor, en Efesios capítulo número 2, versículo 20, se usa una vez más esta misma palabra, piedra. En Efesios 2, 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para los que no creen, esa piedra acabará con ellos. Pero para los que creemos, esta piedra es la piedra principal del ángulo. Es decir, note por favor un texto más, en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos número 4 en adelante. Acercaos a él, piedra viva. Ahí se menciona esta misma palabra. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En otras palabras, esta piedra o es de bendición o es, en este caso, de destrucción. Ese es el Evangelio. Solamente, y debo, si tengo tiempo, vamos a Hechos una vez más, por favor. Hechos 4, porque continúa la predicación de Pedro. Y en el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahí, amados hermanos, encontramos la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. Escucha esto. El cristianismo puede denominarse como una religión para muchos, pero en sí el cristianismo podrían algunos definirlo como un estilo de vida. Podríamos definirlo como alguien que sigue a Cristo. El cristianismo, hermanos, a diferencia del mormonismo, testigos de Jehová, y todas las que son religiones, es diferente. Estaba yo estudiando y hice una pequeña síntesis, que no es tan pequeña, pero solamente estaba yo viendo algunas creencias que hay en el mundo. Y la mayoría, de hecho todas las religiones en el mundo, buscan hacer algo para poder ganarse un lugar en el cielo. A diferencia de la religión y el cristianismo sabemos que yo no puedo hacer ni una obra para poder ganarme un lugar en el cielo. Yo entiendo que Cristo es el Salvador, quien murió por mí, por mis pecados, para darme vida
y una vida eterna. Sin embargo, por ejemplo, si estudiamos las religiones más grandes que hay en el mundo, estaba viendo acerca del baísmo y voy a leer un escrito que tengo aquí. Al igual que muchas otras religiones, el baísmo no enseña que el hombre haya nacido en una naturaleza pecaminosa o que el hombre necesite ser salvo del mal. El hombre simplemente necesita ser salvo de sus creencias erróneas sobre cómo funciona el mundo y cómo debe interactuar con él. Dios envió mensajeros para explicar a la gente cómo llegar a este conocimiento. Y los que creen en el baísmo, ellos creen en Abraham, en Krishna, en Zoroastro, en Moisés, en Buda, en Jesús, en Mahoma y en Baal Ulag, quién sabe cómo se pronuncia. Pero básicamente esta es una confusión de muchas religiones y toman poquito de acá, poquito de allá y de lo que les gusta, y ellos tratan de ganarse un lugar y solamente dicen, bueno, es que no son pecados, son errores que tenemos. Pero debemos purificarnos y debemos nosotros hacer esto y esto y esto y hacer buenas obras para ganarnos un lugar en el cielo. El budismo cree que para poder llegar al cielo, o como ellos lo llaman, la nirvana, es reunirse espiritualmente con Dios. Y para alcanzar el nirvana, que es un estado espiritual trascendental y dichoso, implica poder hacer obras y poder actuar de manera mejor. Las religiones chinas, que en este caso son muchísimas, pero casi todas van a lo mismo. Las religiones chinas o más bien no es una iglesia organizada, sino es una amalgama de diferentes religiones y creencias que incluyen el taoísmo y el budismo. Al morir, los fieles son juzgados, los buenos son enviados al paraíso budista o a la morada taoísta, y los malos son enviados al infierno durante un tiempo y luego reencarnan. Existe también el movimiento que se conoce como el confucianismo, es de Confucio, en el cual también para poder llegar a lo que ellos consideran como el cielo en el futuro, deben portarse bien a través de sus obras realizadas. Y esto mismo sucede con los ortodoxos orientales. Esto mismo sucede con el hinduismo, con el islamismo, con el jainismo y con testigos de Jehová, con mormones y judaísmo. Todas las religiones del mundo lo que van a buscar es hacer obras para ganarse un lugar en el cielo. A diferencia de todas las religiones, el cristianismo, tenemos nosotros una piedra angular, el cual es Cristo. Aunque, por ejemplo, si nosotros estudiamos todas estas, ellos dan una opción a decir, bueno, por ejemplo, estaba estudiando del catolicismo. Resulta que anteriormente el catolicismo decía una frase que todos conocemos: fuera de Roma no hay salvación. Eso lo dijo uno de los papas, especialmente en los tiempos de Martín Lutero y todos los padres del tiempo de la Reforma. Y dijeron, no, fuera de Roma no hay salvación. Pero ahora resulta que en este tiempo el catolicismo dice, bueno, ¿puede otra persona ir al cielo si no es católica? Sí, dicen ellos. ¿Por qué? Porque con tal que se porte bien, haga buenas obras y esto y lo otro. Y todas las religiones que acabo de mencionar dan una luz a que tal vez portándose bien, aunque no seas budista, aunque no seas islámico, aunque no seas así, puede de alguna manera que tú puedas ser salvo. Ahora, el cristianismo solo tenemos un camino. Y dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O eres de Cristo o no eres de Cristo. No es de que hay más o menos, como el catolicismo enseña acerca del purgatorio, lo cual está aquí lo tenía aquí escrito,
Que si de alguna manera no ganaste, no hiciste las suficientes obras para poder ganarte un lugar en el cielo, existe todavía un periodo de tiempo. O como en otras religiones, que si no, pues encarnas y encarnas y encarnas y encarnas hasta que por fin puedas ser perfecto. Tales ideologías van en contra de la Biblia. Hay un solo camino que nos lleva al cielo, y ese camino es el Señor. Cabe mencionar que ninguno de estos líderes de todas estas religiones, ninguno se atrevió a decir: yo soy la verdad. El único en el cristianismo, amados hermanos, nosotros tenemos la verdad. Y la verdad no es una posición, la verdad es una persona, Jesús. Qué bendición, hermanos, que nosotros hayamos venido a aquella piedra que fue reprobada por muchos, por aquellos los edificadores, y entender que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si usted de alguna manera dice: bueno, pues yo voy al cielo porque me porto bien, porque hago esto, porque ya dejé de hacer esto malo y aquello, usted debe analizar. Porque probablemente una persona que piensa que va al cielo por sus obras, seguramente, no probablemente, una persona que piensa que por sus obras va al cielo, no ha sido salvo. Debemos nosotros darnos cuenta de que solamente Cristo es el Salvador. ¿Por qué predicamos a Cristo y no una religión? Porque Él es el único que lleva al cielo. Cuando tú invites a alguien: mira, yo quiero presentarte a Cristo, que sea el deseo de tu corazón, el anhelo de tu corazón. No, hermano, atraer gente para una religión. Mire, muchas iglesias, y en todas las iglesias sucede, hay personas religiosas, personas que han tenido cambios, que tal vez sirven, que han cambiado en aspectos de su vida, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Eso, hermano, pasa en todas las iglesias. No importa qué tanto énfasis del pastor, qué tanto se lleve esto, siempre va a haber personas que dicen: está bien todo eso que dice el pastor, pero yo me voy a portar bien por esto y por aquello y aquello. Ahora, cuando nosotros vemos el evangelio, va junto. Las buenas obras vienen después de la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nosotros tenemos la verdad en cuanto a la salvación, y esa verdad es Cristo. Por eso, hermanos, es que esa es la piedra con la cual muchos chocan. Por eso es cuando tú luego quieres hablarle a tus hermanos, familiares, vecinos, conocidos acerca de Cristo. No, allá vas a empezar con la religión. Mira, debemos saber algo: nosotros no predicamos ni anunciamos una religión, anunciamos a un Salvador. Ese es Cristo. Cristo, aunque sea la piedra reprobada. Nota esto: una religión que diga: nosotros somos cristianos. ¿Sabía usted que testigos de Jehová, católicos y mormones se autodenominan cristianos? Es más, cuando se hace una encuesta en ciertos países, regularmente en Europa o en Estados Unidos, a ver cuántos cristianos hay, ahí meten a mormones, meten a testigos de Jehová y meten a católicos. Si somos honestos, ellos no son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos dicen: está bien, está Cristo, pero debe estar mi libro del Mormón, pero deben estar mis atalayas, pero debe estar mi catecismo, pero debe estar esto. Por eso Cristo es la piedra reprobada por los edificadores. ¿Sabes? En nuestros días hay personas que a veces dicen: ¿a poco nada más aceptando a Cristo ya voy al cielo? ¿Sí? No, yo no creo así. Yo debo portarme bien y así, y así. Y hay muchas personas.
Hace unos meses testificábamos mi esposa y yo a un varón que yo creo que era o sacerdote o era una persona muy adentrada ahí en el catolicismo, ahí por donde vive la hermana Laura, por cierto. Y le estábamos testificando y todo, y sí escuchaba y todo, pero al final terminó diciendo, pues yo me voy a seguir portando bien. ¿Por qué? Porque quiero ganarme el cielo. Mira, hay muchos que les enseñamos el camino al cielo, pero lo rechazan. Dicen, no, yo, mi religión, yo esto, yo lo otro. Hasta nuestros días hay muchas personas que rechazan el Evangelio. Y miren, hermanos, el Evangelio es bien simple. Es bien fácil de entender. Pero muchos se aferran. Ahora, nota esto. ¿Está escuchando quién? El Sanedrín, los religiosos. Y les está diciendo Pedro, en Jesús, Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros matasteis, en Él es que hemos hecho este milagro. No voy a avanzar más, pero hermanos, el Evangelio es algo tan simple y tan complicado para muchos. Qué bendición que usted y yo lo hayamos podido entender y lo hayamos recibido. ¿Por qué? Porque eso es lo que cambia la vida, lo que nos da un lugar en el cielo. En ningún otro, recuerda, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Tenía ahí por conclusión solamente de pensar qué hermoso es el nombre de Jesús. Yo creo que no hay otro nombre bajo el cielo, un nombre más hermoso que el nombre de Jesús. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Todos reconocerán en Cristo. ¿Por qué? Porque para muchos es piedra reprobada, pero para muchos otros esa piedra es una piedra preciosa, dijo Pedro. Ese es Cristo. Le pregunto, ¿usted tiene a Cristo? ¿Sí o no? ¿O tiene sueño? ¿Usted tiene a Cristo? Amén. Es lo mejor que podemos tener. Así es de que, mire hermano, nosotros no pertenecemos a una religión. Somos cristianos nada más. Somos cristianos. Que Dios nos ayude. Señor, gracias te doy por tu palabra. Danos continuidad, danos sabiduría. Ayúdanos, necesitamos de ti. Gracias por esta piedra preciosa para nosotros, que ha venido a ser para nosotros que hemos creído. Cristo es la base de todo lo que nosotros creemos. Gracias porque tenemos tu palabra, porque tú nos amas. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Ruego que tu bendición y tu gracia sean sobre nosotros. Bendice a los hermanos que están enfermos, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Socórrelos. Ayuda a aquellos que están pasando tribulaciones o problemas, Señor. Sé con ellos. Llévanos con bien a nuestros hogares y gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, amados hermanos. Salúdense por favor unos a otros. Saluden al hermano Mario también, a la familia. Ahorita yo voy también. ¿Me esperan?